buenas amigos, ojalá que todo está bien, ojalá que todo saliendo bien. Otro video más de Zik PC Gamer. ¿Qué diferencia hay de CPU disipador o enfriador, aire, gas y líquido? Muchísima gente va a decir que solo escuchamos la aire y líquido, gas donde sale, y vamos a explicar y cómo debemos montar o ensamblar para nuestra PC. Primero, este es de muy conocido, es de Intel, es de aluminio. Centro hay ¿cómo se llama? De uno sólido aluminio y tiene la paleta de aluminio. Sus aspas es de muy abierto y le esquinado para darle más flujo de aire, porque es de revolución más o menos 800 a 2000 revoluciones, regulándola con nuestra mainboard o cuando tenemos un sincronizador. Aquí tenemos uno, si pueden verle, el aluminio. Aquí no hay de bronces, aluminio, y tienen sus aspas de aluminio y tiene una carcasa para controlar el flujo de aire, y pallets o de aspas es de un poco más diferente que de Intel. También trabajo algunas desde 600 a 1800, algunas de 800 a 2400 RPM. Por eso a veces nosotros escuchamos un sonido cuando conectamos la de CPU FAL. Ahí sí regula según la temperatura. Después viene el gas, porque es de gas. Dentro de eso, ejemplo, es de de Cooler Master, es de fondo tenemos la bronce, tubos es de bronce y aspas es de aluminio, porque bronce es de transmite muy bien la energía. Por eso de cables es de utilizamos la de cobre, perdón, yo dije bronce, es cobre. Y fuera de casa toda la línea eléctrica es aluminio. ¿Por qué? Porque es de aire libre. Por esa razón, aluminio no estable para transmitir la energía, sea eléctrico, sea calor, sea otro tipo de energía. Por esa razón, enfriar la aluminio es más fácil que cobre. Pero cobre, dentro hay un gas, es de tipo freón 11. ¿Por qué? Cuando nosotros participamos las reuniones, cuando pedimos los catálogos antes de comprar los productos, siempre estudiamos, y también de reuniones de Zoom, es un gas líquido, es muy liviano. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ninguna bomba que aire caliente circula. Por esa razón, este gas líquido, cuando está caliente, va arriba y enfríala con los ventiladores. Y ventilador podemos poner uno o dos. ¿Por qué? Si ponemos una que sople el aire frío, otra, ahí tenemos ventilador de salido, extraer el aire caliente. O podemos ponerle dos ventiladores, pero mucho cuidado. Si ahí ponemos un ventilador de 2000 RPM, aquí tenemos un ventilador de 1200 o 1400 RPM, en vez de hacer bien nos va a hacer mal. Entonces este dejamos ahí, este deberemos sacar. O si pueden poner uno, dos, tres ventiladores de mismas características y trae el aire frío y pasa de aspas y de tubos de cobre, porque adentro es un gas líquido, no es líquido, es un gas. Porque si fuera líquido, toditos precipitaría abajo, y de glicos que tiene, metal o etán que tiene, porque al final necesitan mandar un poco de azufre que no oxida la tubería. Por esa razón va a volverle pesado. Utilizan disipadores, enfriadores líquidos, hay agua destilada, que minerales no sea pesado, 1, 2, no tengan fermentación, 3, no tengan espuma. Por esa razón, ustedes aquí no tienen la aspa, no tienen bomba, no tienen ningún EcoWatt. Por esa razón, gas líquido, cuando está caliente, es de más liviano, se va arriba. Cuando está frío, es más pesado, va encima de nuestra CPU y enfría. Yo sugería, cuando van a ponerle 3 ventiladores, ponenle 1, 2 y 3 mismas características que funcionan
sincronía. Ahí ponemos la 2000, ahí ponemos la 2000 revolución. Esta va a funcionar con la CPU fan. Esta va a controlarla de mainboard. Los dos son diferentes sensores, entonces va a chocar la aire y no van a extraer. Por eso, como hacemos 1, 2 y tenemos la misma marca y 3 ponemos ahí de combinado. Ese es de muy bueno. O no, quitan esta, solo dejan esta los dos. O quitan esta, dejan esta y esta. Está bien, ¿no es cierto? Ese es de gas. Ese es de gas. Hay de otras marcas, hay muchísimas marcas. Por ejemplo, AMD tiene su original marca y que hace ¿cómo se llama? De Cooler Master. Ejemplo, ese también es de cobre y abajo si pueden verle de cobre porque transmisión es muy rápido y después tenemos las aspas de aluminio, pero estos tipos de ventiladores utilizan los dos de chupar el aire frío, estos lados o abajo están botando. Por eso esta también tiene su ventaja y está también buena porque aire frío también sopla. Si pueden ver ahí, hay un disipador ahí. Chupa aquí y chupa allá. No es que un lado entre y otro lado sale, no. Chupa ambos lados. Sobrante de aire sale aquí, aire caliente. Y mayoría de aire se va a la cima del disipador. Aquí si pueden verle, hay un disipador de aluminio. Va a la cima de este disipador. Ese también tiene ventaja. Sí, pero si cuando llena de suciedad o pelusa o tapan estas y después dificultala, porque no hay salido, no va a entrar aire. Como decir que va a molerle mismo aire, pero no va a chupar la fuera aire fresco. Pero si podemos utilizar esta, yo utilizo, sí funciona muy bien. Pero cuando utilizamos esta, no utilizamos ventilador de atrás, de carcasa. ¿Por qué? Ese es de chupa el aire caliente para botar. Este quiere aire frío. Entonces, este huecos, este espacio, sin ventilador, utilizamos chupar aire frío. Adelante tenemos los ventiladores que extraen o traen aire frío, chupan aquí. Sobrantes botan aquí, porque adentro ese es de aluminio. Ese es un carcasa nomás desde. Y aquí tenemos otro disipador, está bien. Ese es de gas, tipo Freon 11. Y llaman también tetracloruro, y pueden llamarla metilán. Hay algunas formas de nombres, según su preparación, porque es una reacción química, no es reacción física. Cuando tenemos una bomba, esa es reacción física, esa es reacción química. Caliente, tampoco decimos hay un disipador aluminio, y como un ejemplo podemos ver aquí. Aquí tenemos la otra disipador, pero es otro tipo de disipador, porque aquí entra y sale. Aquí no hay chance que, si puedan verle aquí, de este tipo de aluminio entrar y salir. Otras es de aluminio, es de vertical, otras son horizontal. Por eso no entra un lado y sopla otro lado, entra y bota abajo, sobrante, boja a los lados. Está bien, ¿no es cierto? Es diferentes. Los dos son gas y diferentes, como decir que los dos son aire, aquí, los dos son aire, los dos son buenas, pero los dos son diferentes. Pero aquí no hay cobre, ese es totalmente aluminio. Por esa razón, dispersión no tan directo, transferencia no tan directa, es indirecto. Por eso estos tipos de disipadores nos pueden traerle dolor de cabeza, porque cuando traen dolor de cabeza, cuando hay más velocidad, por ejemplo, más RAM, más gigahercios de nuestro procesador, como decir que fracción hierro a hierro de fracción aumenta el calor, es el mismo. ¿Por qué? Teclado aplastamos A para ver esta pantalla. Es teclado aplastamos a analógica, va ¿cómo se llama? Procesador. Y procesador para analizar necesita algunos documentos o alguna información de alimentación y mediante de RAM manda ahí. Entonces, más veloz, más caliente. Por esa razón, como decir, más megahercios la pantalla y
tienen más riesgo de calentarse. Ese es de líquido. Muchísima gente dice que es un secreto, no. Algunas ocasiones estuvimos las reuniones con Cooler Master, Thermaltake, con la Zoom, y también antes de Zoom estuvimos algunas reuniones, que capacitación que tienen ellos. Es un líquido liviano, sin minerales y desmineralizado. Único que aquí es desde sus ventiladores originales debemos utilizar, porque según la superficie centímetro cuadrado, calculado su ventilador, y ventilador tiene 3 velocidades. Aquí podemos ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí sí podemos ver, sí. Esos tienen 4 cables, sí. Normalmente el ventilador necesita 2 cables, positivo y negativo. Positivo, negativo y 2 velocidades más. Y por esa razón debemos utilizar. Por ejemplo, a veces cometemos un error voy a poner un RGB, pero no damos la cuenta. Ventilador que sacamos, cuántos RPM, ventilador que vamos a poner, cuántos RPM, muchísimo cuidado con eso. Ejemplo, algunas vienen negro y blanco, yo quiero ponerle RGB, si ponga, pero póngale mismo RPM, mismo velocidad, y debe tener 4 cables, porque tienen 3 velocidades. Con sensor de CPU regulan sus velocidades. Ok, aquí ahorita venimos aquí. Tenemos un bomba. Todos los líquidos, enfriamientos líquidos tienen un bomba. Es un bomba de caudal, no es presión. Aspas para caudal, como decir que traer más agua frío posible y extraer más agua caliente posible, por eso no tiene presión. Es un líquido y desmineralizado, mezclan aceites para hacer más liviano y mezclan un poco de alcohol y sea más liviano, pero también mezclan un poco de azufre. ¿Por qué? Si pueden ver ahí es de cobre y el hidrador es de aluminio. Adentro hay un bomba. Esta bomba es ¿cómo se llama? De sus aspas es de recto, no es ovalado. Si es ovalado, ya vuelve la presión. Por eso es de recto, por esa razón tiene caudal, pero no tiene presión. Con este caudal no produce la espuma o llamámosla fenoles. No produce fenol porque puede taparla canales de nuestro radiador. Radiador es aluminio, una que otra parte es metal por su estático. Pero dentro de estos tubos es cobre, porque cobre transmite la energía más rápido posible. Muchísimos amigos me preguntan, ¿podemos poner así? Sí pueden, pero yo no sugería. ¿Pueden poner así 2 o 3 ventiladores? Sí pueden, pero algunas todavía ponen ahí, ese no. ¿Por qué? Si viene hay agua caliente, entra, chupar el aire frío va a ser difícil. Por esa razón debe estar así. Pero mejor forma poner así, siempre. ¿Por qué? Regresa, da la vuelta y para chupar la bomba es más fácil. Para empujar la bomba también es muy fácil. Esta posición es correcta. Aquí dice mismo, ¿para qué estoy gritando? No sé. Aquí tiene misma. Sí, esta posición no pueden ponerle vertical, ¿sí ven? No esta marca, esas otras marcas también. Ejemplo, si ponen así es gran error. Si ponen así, medio bueno, adelante o atrás, sí, es medio bueno, 50%. Falta estudiar todavía. Pero ideal es así, amigos míos, sí, ideal es así. ¿Por qué? Su funcionamiento, aspas de bomba, porque aspas de bomba no es presión. Por eso, camina más corta posible, así puedan poner y ahí sí te va a funcionar mucho mejor. Una vez yo puse así, no me funciona bien. Puse así, peor, me calentaba, subió 64, 65. Cambió así, me bajó. Pero a veces, como que hacía aire, a veces me dificultaba y después yo saco y puse ahí. Ventiladores puse abajo y chupa el aire, enfría. ¿Por qué? Porque es aluminio
es bien inestable contra la transmisión de calores. Pero cobre es muy estable porque adentro de estos tubos donde tenemos las alas, ese es aluminio, sí, ese es de metal. Algunas, todas es de aluminio, pero todos son tubos, ese es de cobre. De fondo es cobre. Transmisión de energía es más fácil. ¿Este explicó bien? Así no, nunca. Así, tal vez, yo diría que algo aprendido bien de la blogs o bien de los otros youtubers. Así, tal vez 50% aprendido falta. Así es correcto, ¿sí? Pero, dices que pero yo tengo 360, esa es solo para 240. Hay case para 360 también. Ejemplo, nosotros Downtown que armamos con ustedes, pusimos un 360, arriba entra 360. Frente yo no sugería. Todavía, ejemplo, Downtown, algunas de case, ejemplo, tapado, solo tienen espacio aquí, este lugar, ok, este es abierto, es un malla, pero si pones de fuera, chupas aire frío, radiador caliente, sopla y va a dañar la mainboard. Vas a calentar sus componentes por gusto. RAM, calentar la RAM trae siempre dificultades, no llega a la velocidad que necesito. Y ponesle adentro para soplar afuera y estás chupando el aire caliente. Y radiador caliente, ¿con qué vas a enfriar? Necesitas aire fresco. Por eso, radiador está afuera así, tiene más contacto con el aire frío. Abajo ponemos ventilador solo para circular. No es que chupa el aire frío y bota, no. Y esa es la mejor forma de ponerle esta. Veamos otra de 3, ejemplo, 360. Es tremendo eso. Ejemplo, muchísimos amigos ponen ahí, es gran error, amigos. No dije yo. Y vean a todos los lugares, es gran error. ¿Por qué? Mandas ahí, siempre dijimos, frío es ¿cómo se llama? Queda abajo, caliente sube arriba. Es y característicos de gas líquido y característicos de enfriamientos líquidos. Estos líquidos tienen esta característica. Debes mandarla, es ¿cómo se llama? Un producto aniónico que no produce espuma. Y mandas la azufre que no tenga oxidación, corrupción. Y debes mandar el aceite que vuelve más liviano. Y debes mandar el alcohol que, si queda alguna mineral o partículas de aluminio o cobre, y elimina o diluye que no hace le daño a la bomba. Ejemplo, mezcla de 5 productos diferentes, ¿cómo se llama? Estado de ánimo. Una es de pH muy bajo, otra es de aniónico, otra es de catiónico. Mezclar estos productos. Ejemplo, muchísima gente dice que este líquido es un secreto. No es un secreto, es ¿cómo decir que? Agua de refrigerante de carro y agua destilado de batería, mezclado de los dos, es idéntico. Ejemplo, usted mismo puede hacer. Color pueden darla, hay muchísimas formas de darla color, hay de pinturas orgánicos, etcétera, se pueden darle color, pero es aceite, es de aceite, porque no fuera aceite, muy pesado, como bomba no es presión, bomba es de caudal. Por esa razón va a esforzar la bomba y va a producirle espuma. Cuando produce espuma, producirle fenol puede tapar la bomba, puede tapar la manguera, puede tapar nuestras tubos de cobre. Adentro es cobre, fuera es aluminio. Esa es la mejor forma de poner. Aquí no entra. Aquí no entra, pero es de mid-tower. Si tenemos una de grande, si entra, ejemplo de A400 ¿cómo se llama? Hasta la 500D nosotros pusimos, si quede muy bien, o 140, 280, aquí sí entra, o 120, 240, pero nunca así, aquí sí entra, pero nunca. Ve, ahí también he tenido, mira, yo por gusto gastando la energía. Mira, aquí, debe estar esta posición, amigos míos, sí. No solo esto, todos, debe estar esta posición. Así, ¿sí? Así debe ser. Así no.
Sí, peor así. Así tal vez. Sí, ¿por qué? Final, si tú mandas aquí el aire, agua caliente, el caliente siempre se va a arriba, frío baja, sí. Pero así pones, eh, caliente siempre queda la arriba, frío baja, frío va a estar ahí. Y aquí siempre vas a tener la caliente. No sé si me explico bien. Parece que sí. Aquí tenemos un tapa de spot para quitar cuando hace aire, pero yo no sugerí eso y no harán eso porque cuando viene sellado no es presión, es de caudal, por eso regulado para este líquido, para su funcionamiento. Pero si usted pones ahí, tienes riesgo de hacer más aire. Pones ahí menos riesgo de aire, pero menos enfriamiento. Mejor forma es esta, amigos míos, sí. Explicó bien. Ahí. CPU. Y ahí ponesle 1, 2, 3 ventiladores. Soplar afuera. ¿Por qué? Porque contacto afuera es frío. Adentro es tibio. Y ventilador, sus aspas no solo muy diferente, aspas de ventiladores, de enfriadores y con la case, si vieron, ¿no es cierto? Esas aspas no coger y mandar, es un poco de circular el aire. Ejemplo, aquí esta es muy buena para ponerle encima ¿cómo se llama? Radiadores, es muy buena. Ese es otro tipo de aspa, esa, si bien. Ya, amigos, ponemos su lugar, todos. Explicó bien, ¿no es cierto? Quede claro. Por eso, ustedes, yo sugería, vez de pedirles sugerencia, estudian y van a ver ahí. Ejemplo, primer tiempo a mí era mucho recelo utilizar disipadores ¿cómo se llama? De líquidos. Se veía como que una cosa bien grande, pero comenzamos a utilizar. Un ejemplo, muchísimos amigos, expertos, etcétera, todavía tienen sus dificultades y bastantes dificultades, no es que una que otra. Ejemplo, yo vi ahí arman y disipador ponen atrás, está bien, pero ponen manguera abajo. Yo diría que falta unos años más aprender. Pero arriba, es arriba. Pero arriba pone uno, otra queda vacío, compras el mismo ventilador, como yo. Mira, esta va a quedar encima de radiador. Por estético, esta va a quedar ahí abajo. Por no quedarle desnivel, yo estoy poniendo ahí unos separadores. Se veía como un ventilador de 240, estéticamente queda bien bonito. Si cuando compras, debes pensar bien. Ejemplo, ponerla atrás es de... hace aire, no enfría bien. Y otra cosa, ventiladores de nuestras disipadores no son mismo aspas. Aquí tengo yo, miren aquí, ejemplo, miren. Esas aspas son, disculparán por desorden, tanto que hacer y mandar, miren. Estas aspas son coger y mandar. Aquí pones así, ahí chúpala, ahí manda. Pones ahí, y ahí chupa y aquí manda. Si pueden ver, es muy diferente. Otro no. Otra no manda tanta velocidad como esta. Como decir que un poco se demora mandarla al aire. No es mismo ¿cómo se llama? De decímetro cúbico, centímetro cúbico de vacío de esta y ventilador de este muy diferente. Por eso, ejemplo, muchísimos videos yo vi. Voy a hacer ahorita mi cooler y RGB, hagas, pero no va a enfriar. ¿Por qué? Ese es de coge y manda, no retiene. Como la cobre coge y transmite. Aluminium no. Aluminium se demora o una parte 80 grados, otra parte 90 grados, otra parte 60 grados. Aluminium debería estar constante frío. Por esa razón, aspas de nuestras disipadores de CPU original es muy diferente. Si pueden ver ahí. Si pueden ver. Este es recto. ¿Por qué? Porque tiene ahí la carcasa para mantener que no se va. Toditos manda encima de aluminio. Si pueden ver la aspa de esta, si vean, es muy pero muy diferente. Ese no coge y manda. Ese sí se demora.
circula. Ese no coge le aire y manda al otro lado, nada más. Ejemplo de Intel mismo. Miren aquí, si pueden ver. Ese no tiene la carcasa. Sí, aquí tenemos la una, pero ese no es carcasa, esa es solo para sujetarle las patas y con la aluminio. La base de aluminio es toda aluminio. Aluminio, esa transferencia es muy inestable, por esa razón circula. Como decir que siempre está ahí el aire, no es que coge el aire y manda al otro lado, no. Por eso, y cuando ustedes limpian su PC gamer, cuando limpian, van a ver que de ventiladores de case tiene más suciedad porque chupan y mandan. Estas tienen menos suciedad porque esta no chupa y manda, esta se demora. Y esta puede suciar 5 veces más que esta. Y mismo tiempo pusimos, ojalá que explicó bien, más claro de eso es agua, algo así. Ok, amigos, me cuidan mucho, no perderán mucho tiempo, no vi a ustedes, no sé, están viendo los videos de otras, parece. Por eso seguimos haciendo, tienen alguna inquietud, comentan abajo de videos y nosotros rapidito respondemos. Vamos a armar unas cosas y ejemplo, esta PC Gamer es un Bitfenix y ahí voy a modificar un poquito un amigo comprado, dijimos que no compran, pero a veces no nos escuchan, no tengo barba. Encontramos de CPU esté bien, todo piezas está bien, mainboard está mal, aquí es de 1, 2, 3, unas 6 pines están doblados, pero mejor que no doblado las patas de CPU, solo torcido, pero este tiene canales, ese sí está roto, por eso a veces funcionaba él, a veces no, haciéndole videos aceleraba, apagaba, prendió solito, etcétera, por esa razón. Pero no es de mayor cosa. Vamos a quitar esta mainboard, vamos a poner aquí una B550A y B550A me gusta mucho, voy a hacerle un unboxing si quieren ustedes, me gusta esa mainboard y es un 3600 que compré de 3600X de Ryzen 5. Vamos a armar esa, yo dije que hagamos un video y ahí todo aquí sus componentes vamos a utilizar. Único que no me gusta, su disipador original pusieron hechos desde AMD. Eso voy a quitar. Voy a poner un Cooler Master, doble ventilador, pero este voy a quitar. Voy a poner ahí otro ventilador. Entonces 3 va a funcionar sincronizado. Entra y sale. ¿Y qué más? No, voy a cambiar la RAM porque solo tenía el 2 RAM de 2400 MHz. Voy a ponerle 3200. Tenía 240, aquí tenía 240 de SATA M2. Voy a quitar esto, voy a poner un solo terabyte de NVMe de Gen 3 de PCI Express. Va a quedar, pero estaba sucio también porque ventiladores ellos cogieron atrás, no cogieron mainboard, siempre, ¿cómo decir? Con SATA. Siempre mismo velocidad acelerado y cogía toda la polvo que hay adentro. Siempre hay que mandar la mainboard según la temperatura del sensor regula los ventiladores y ventiladores siempre utilizamos 3 o 4 cables. 3 cables tiene 2 velocidades, 4 cables tiene 3 velocidad. Furious. Rapid and Furious. Ok amigos, me cuidan mucho, no perderán. A veces vean mis videos también, sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen.